Donovan Carter era un sacerdote de una pequeña iglesia desde hacía varios años. Los feligreses valoraban su profesionalidad y su buena actitud con su compromiso. 10 años atrás, el señor Carter ni siquiera pensó en consagrar su vida con la iglesia o con la fe. Tras graduarse en la Facultad de Medicina de Yale, Donovan trabajó como cirujano en una clínica prestigiosa, considerada la mejor del estado. Su vida parecía tan predestinada que el joven cirujano creyó ingenuamente que siempre sería así. Tras lograr el respeto y la independencia financiera, Donovan disfrutó de la vida que le dio su buena posición. Tenía todo lo que un hombre a su edad podía soñar: un buen trabajo, una gran casa y un coche de lujo. Pero todo cambió un día de septiembre, cuando una joven desangrada apareció en la mesa del quirófano de Donovan. Esta operación no fue planificada. La paciente sufrió un accidente y fue trasladada a la clínica en brazos de un testigo que presenció la tragedia. La joven tenía la arteria femoral dañada y era necesario una intervención inmediata. Donovan no tuvo tiempo de pararse a pensar e inmediatamente comenzó la operación. Era algo imprudente y precipitado, pero no había otra opción. Desafortunadamente, a pesar de todos los esfuerzos del cirujano, no fue posible salvar a la paciente. Todos sabían que no fue culpa del cirujano. La joven había sufrido una gran pérdida de sangre. Pero los problemas comenzaron cuando el esposo de la paciente fallecida fue a la casa de Donovan y lo acusara de la muerte de su esposa. Tratando de justificarse, el cirujano ni se dio cuenta de que el asunto llegó a las manos e insultos. Todo terminó cuando Donovan llamó a la policía y el hombre fue arrestado y trasladado a la comisaría. Este incidente hizo que el cirujano dudara de su propia capacidad y recapacitara sobre la situación. Donovan comenzó a pensar que era él quien tenía la culpa de la muerte de la paciente y no una combinación fatal de circunstancias. Además, el cirujano comenzó a ver a la joven fallecida en sueños. Esto afectó a su estado de ánimo y a su salud mental. Al principio, el hombre dejó de creer en sí mismo y empezó a negarse a realizar operaciones complejas. Tratando de hacer frente a este problema profesional, Donovan tomó el peor camino y encontró consuelo en el fondo de una botella de whisky. Con el tiempo, esto llevó al cirujano a dejar su trabajo. La vida de Donovan fue hundiéndose poco a poco, y aquellos a quienes alguna vez consideró sus amigos le dieron la espalda y lo traicionaron. Sufriendo la culpa, el hombre se sumergió en el alcoholismo y la depresión. Pero cuando a Donovan le parecía que no había forma de salir de esta situación, cayó en sus manos un ejemplar de la Biblia. Sin darse cuenta, el hombre se sumergió en la lectura. Cada minuto que pasaba leyendo, profundizaba más y más en la esencia de lo que estaba escrito. Tras este mensaje de fe, Donovan decidió convertirse en sacerdote. Por supuesto, para ello tuvo que graduarse en el seminario y recibir la orden espiritual. 10 años después de esos trágicos eventos, Donovan trabajaba como sacerdote en una iglesia de un pequeño pueblo del sur de Connecticut. Hacía tiempo que el sacerdote vendió su casa y su coche de lujo y se instaló en una pequeña cabaña, ubicada a poca distancia de la iglesia que le fue asignada. Los residentes locales adoraban al señor Carter, quien se convirtió para ellos en un gran ejemplo de fe y fortaleza. Cuando acudían a Donovan por cualquier motivo, los feligreses sabían que siempre recibirían de él no solo ayuda, sino también valiosos consejos, los cuales son muy necesarios en las situaciones más difíciles de la vida. También estaba presente para quien necesitara confesarse o para quien acudía por primera vez en su vida a la iglesia. Todos necesitaban ayuda y el excirujano lo sabía mejor que nadie. Al convertirse en un referente de la fe para los feligreses, Donovan se dio cuenta de que había elegido el camino correcto en la vida. Así que cuando le pidieron que leyera una oración por una joven fallecida, el sacerdote no pudo negarse. Donovan creía que guiar a una persona en su último viaje era una gran e importante misión. Por ello, cuando el esposo de la difunta se le acercó, el sacerdote se ofreció a ayudarle. Al principio todo parecía como debería ser. El ataúd con el cuerpo de la fallecida fue llevado a la iglesia para que el sacerdote le leyera una oración.
Pero cuando se enteró de que el difunto había vivido anteriormente en otra ciudad, Donovan se puso en alerta. ¿Por qué el esposo decidió celebrar un funeral en nuestra ciudad? Todo esto me huele raro. ¿Y ahora qué?, se sorprendió pensando el sacerdote. Las sospechas de Donovan se intensificaron después de que durante la ceremonia observara a la fallecida detenidamente. La chica no tenía más de 30 años y su piel reflejaba frescura y juventud. Era tan joven. ¿Qué le pasó?, pensó Donovan temblando. Pero sobre todo, el sacerdote le sorprendió que tan pocas personas estuvieran presentes en el funeral de la joven. Solo 4 personas acudieron a ver a la fallecida en su último viaje, una de las cuales era el esposo de la joven. Había otras 2 mujeres de luto junto al ataúd, eran las mejores amigas de la fallecida. Por razones desconocidas para Donovan, fue la presencia del 4º miembro de este cortejo fúnebre lo que le alertó. El cura ya lo conocía de antes. Era Charles Brown, quien al igual que Donovan había trabajado como cirujano. El sacerdote sabía que la profesionalidad de Charles siempre dejaba mucho que desear. Recordaba que era un gran codicioso y por $100 extra podía hacer cualquier cosa. Se rumoreaba que Charles falsificaba informes médicos y realizaba operaciones clandestinas en su casa. Pero siendo cauteloso y astuto, el cirujano nunca había sido descubierto y nunca había tenido problemas con la ley. ¿Y qué hace en el funeral? ¿La chica fallecida tiene algún tipo de relación con él? No, no parece. Recuerdo a Charles hablando sobre ser nativo de Utah y todos sus parientes son de allí y viven allí, pensó Donovan leyendo la oración más lentamente. Era evidente que Charles Brown también reconoció a su ex colega, pero fingió que eran desconocidos. Al darse cuenta de que algo no estaba tan claro en este asunto, Donovan decidió ganar tiempo y observar más de cerca a la fallecida. Sin dejar de leer las palabras de la oración, se acercó y vio algo que hizo que su corazón latiera con ansiedad. Durante el traspaso del féretro en el coche fúnebre, la camisa de encaje de la fallecida se desplazó levemente y provocó que parte de su estómago quedara al descubierto. Como cirujano, Donovan era muy consciente de que en caso de muerte sería necesaria una autopsia para documentar ese desafortunado hecho. Para sorpresa del sacerdote, el cuerpo de la joven no presentaba las características suturas quirúrgicas cuya ausencia indicaba que no se había practicado la autopsia. Dios, ¿qué habrá pasado?, pensó Donovan una vez más y miró furtivamente al esposo de la fallecida, quien estaba hablando en voz baja con Charles Brown a su lado. A diferencia de las otras amigas de la joven, no había ni una sola lágrima en los rostros de los hombres. Donovan se acercó aún más y para su sorpresa, notó que el pecho de la chica se movía ligeramente. En ese momento el sacerdote se dio cuenta de que se había convertido en parte de una astuta estafa en la que tenía un importante rol. No dejaré que lo hagan, susurró Donovan apretando los dientes. Habiendo terminado de leer la oración, se acercó a las amigas de la fallecida y en voz baja se dirigió a una de ellas. «Deme un espejo, señora, pero disimulemos, no llamemos la atención». Pero por mucho que Donovan se esforzaba por hacer que todo pasara desapercibido, Charles Brown y su acompañante estaban muy atentos. El pánico apareció de inmediato en los ojos de los hombres, lo que convenció al sacerdote de la veracidad de su teoría. Cuando Donovan acercó el espejo a la boca de la fallecida, su superficie se cubrió instantáneamente de vapor, lo que indicaba que la joven aún respiraba. Lo sabía, la joven no está muerta, está sumergida en un sueño inducido por drogas, pensó el sacerdote. En ese momento el sacerdote miró a los asustados conspiradores y ordenó: «Que nadie se mueva, se acabó». Pero Charles Brown y el esposo de la joven fallecida no esperaban el desenlace y empujándose salieron corriendo. Donovan se acercó a la joven y después de tomarle el pulso comenzó a reanimarla. Sus asombradas amigas comenzaron a gritar de miedo aún sin entender lo que estaba pasando. Debido a su inexperiencia en materia de medicina, pensaron que el sacerdote simplemente se había vuelto loco. Pero cuando la joven se estremeció y empezó a respirar hondo, su sorpresa no conoció límites.
Mientras tanto, Donovan sacó un teléfono móvil de su bolsillo y llamó a la ambulancia. El excirujano sabía que la joven no corría peligro, pero aún así sería mejor que permaneciera bajo la supervisión de los médicos. Luego Donovan llamó a la comisaría de policía local e informó sobre los criminales que escaparon. Por la noche, Charles Brown y su cómplice fueron detenidos. Al final resultó que la joven salvada por el sacerdote se llamaba Jane Miller y su esposo era Arthur Ramírez. Se casaron hace apenas un año, pero desde los primeros días de matrimonio se dieron cuenta de que no eran adecuados el uno para el otro. Las riñas familiares y las discusiones se habían convertido en el día a día de esta joven pareja. Jane era hija de un rico terrateniente que le dejó una gran herencia. Esto era lo que atraía al estafador Arthur de ella. A Arthur le encantaba pasar todo su tiempo libre en restaurantes y casinos. No se sabe cómo el joven sinvergüenza conoció a Charles Brown, quien en ciertos círculos era considerado un maestro insuperable de las falsificaciones y estafas médicas. Sea como fuere, Arthur Ramírez encontró a un gran compañero de estafas. Al mismo tiempo, el astuto estafador prometió al deshonesto cirujano un buen porcentaje de la fortuna de su rica esposa. Por supuesto, Arthur podría simplemente solicitar el divorcio y reclamar parte de la propiedad. Pero había un problema. Un año atrás, firmó un contrato prematrimonial que le privaba de cualquier reclamación durante el divorcio. Por lo tanto, Arthur decidió llevar a cabo un crimen tan terrible que se suponía que pasaría desapercibido. Con la ayuda de Charles Brown, obtuvo unas píldoras que inducieron a Jane Miller en un sueño profundo. El mismo cirujano utilizó todos sus contactos, ayudó a Arthur a evitar la autopsia y el examen médico obligatorios en esos casos. Por la misma razón, los conspiradores decidieron enterrar a Jane en un pueblo discreto para no llamar la atención. Parecería que los criminales previeron cada pequeña cosa, pero cometieron un error en algo que era imposible de predecir. Después de todo, no podían saber que Donovan Carter, quien en el pasado fue un buen cirujano, resultaría ser un sacerdote. Ahora Charles y Arthur se enfrentaban a un juicio por intento de asesinato y fraude. Por supuesto, era poco probable que la condena fuera larga, pero el hecho de que Charles se viera privado de su licencia de médico de por vida ya podía considerarse una victoria para el jurado. Y para Arthur, pasará mucho tiempo hasta que pueda volver a disfrutar de la atención femenina en los círculos más prestigiosos, pues llevaría consigo el estigma de ser un criminal. Donovan continuó sirviendo a la iglesia y deleitando a sus feligreses. Después del incidente con Jane, la gente comenzó a seguir más la religión y la fama de los milagros del sacerdote se extendió mucho más allá del estado. Ante esto, Donovan solo se ríe y no deja de repetir que todo es voluntad de Dios y que él no es un mago, sino solo un instrumento en las manos del Señor.